¿Por qué asesinaron a John Lennon? Bienvenidos a la Casa de las Historias. Hoy exploraremos el enigmático y trágico desenlace de la vida de John Lennon, una figura cuyo resplandor artístico brilló intensamente en el corazón de millones, pero que fue marcado desde su infancia por una sucesión de tragedias desgarradoras. Desde su nacimiento en 1940, en Liverpool, el destino de Lennon pareció estar marcado por el sufrimiento. A una edad muy temprana, fue confiado a la custodia de sus tíos, y la figura de su tío George, que representaba un ancla en su vida, se extinguió cuando Lennon apenas contaba con 4 años. La oscuridad no se detuvo allí. A los 7 años, la tragedia volvió a arrebatarle a su madre, su único refugio en un mundo hostil. Este dolor lo sumió en una profunda soledad, pero la música se presentó como su salvación. Fue durante su adolescencia que formó The Quarrymen, su primera banda, donde cada nota representaba un intento desesperado de llenar el abismo que lo rodeaba. Los inicios fueron humildes, tocando en fiestas escolares y cumpleaños, pero para Lennon, la inestabilidad de los miembros de la banda era una constante. Su madre adoptiva, aunque siempre lo había alentado, finalmente expresó su preocupación con una frase que se grabaría en su mente: «La guitarra está bien, John, pero no hay futuro en eso». Sin embargo, el destino le tenía reservada una sorpresa. Todo cambió cuando un amigo lo presentó a Paul McCartney, cuyo talento musical lo impactó profundamente. Pronto Paul se unió a la banda, y un año después, otro joven, George Harrison, fue presentado. A pesar de las dudas iniciales de Lennon sobre la juventud de Harrison, su habilidad en la guitarra lo convenció. Con la llegada de Ringo Starr, la formación de los Beatles se completó, creando así una de las bandas más icónicas de la historia. Con la banda finalmente unida, los chicos graban su primer gran éxito, Love Me Do, y luego lanzan Please Please Me, una canción que los catapulta a la fama. El álbum del mismo nombre se convierte en un fenómeno, alcanzando el primer puesto en las listas del Reino Unido. Así comienza la Beatlemanía, un fenómeno que transforma a estos jóvenes en íconos culturales. Los fanáticos de todas partes corren tras ellos, gritando de emoción al ver a los chicos que han revolucionado el panorama musical con su estilo innovador. El impacto de su música llega hasta Estados Unidos, donde son recibidos con entusiasmo, convirtiéndose en estrellas de renombre internacional. A partir de este momento, sus vidas se ven envueltas en un torbellino de giras, discos, conciertos, firmas de autógrafos e incluso apariciones cinematográficas. John, ya establecido en el mundo de la música, decide hacerle un regalo a su madre adoptiva, una casa. Con su habitual sentido del humor, coloca una placa en la entrada que dice: «La guitarra está muy bien, John, pero nunca te ganarás la vida con eso». La influencia de John Lennon trasciende la música. También utiliza su plataforma para abogar por causas sociales importantes, como la igualdad racial y su firme oposición a la guerra de Vietnam. Este último punto se convierte en un tema crucial, ya que puede haber contribuido a las amenazas que eventualmente pondrían su vida en peligro. Sin embargo, la creciente fama empieza a repercutir negativamente en su vida familiar. En este periodo, Lennon mantiene una relación con Cynthia, una mujer que conoció en la universidad. A pesar de la cercanía, su relación es distante, marcada por la rebeldía de John y su enfoque casi exclusivo en su carrera. Sin embargo, la vida da un giro inesperado cuando Cynthia descubre que está esperando un hijo. Para salvaguardar la imagen de la banda, el manager de los Beatles le aconseja a Lennon que se case con Cynthia, y él accede. Poco tiempo después, su hijo Julian ve la luz. Sin embargo, las constantes giras y el uso de sustancias hacen que Lennon se convierta en un padre y esposo ausente, lo que deteriora la relación con su esposa. La gota que colma el vaso de su matrimonio llega en 1966, cuando John conoce a Yoko Ono durante una exposición de arte en Londres. La conexión que siente con ella y su trabajo es instantánea, y comienzan a verse con frecuencia. Esta amistad se intensifica durante 2 años, hasta que un giro inesperado cambia todo. Una noche, Cynthia llega a casa y se encuentra con Yoko en su hogar. Desconcertada, le pide a John el divorcio, quedándose con la custodia de Julian. Años más tarde, Lennon y Yoko se casan, lo que trae consigo un respiro creativo y un renacer en la vida artística de John, aunque también acarrea consecuencias difíciles para la banda. En el ámbito personal, su relación con Yoko florece.
Juntos se sumergen en un amor profundo que transforma su vida en un sueño compartido. Juntos crean iniciativas artísticas y pacifistas como las icónicas Encamadas por la Paz. Estos eventos, que tuvieron lugar durante su luna de miel, consistían en Yoko y John acostados en una cama de hotel, abiertos a la prensa y al diálogo, donde discutían sobre paz y lanzaban fuertes críticas a la guerra de Vietnam. En una de estas encamadas, grabaron la famosa canción Give Peace a Chance, que se convirtió en un himno poderoso para el movimiento contra la guerra. Sin embargo, la relación de Yoko Ono con John Lennon comienza a generar fricciones dentro de los Beatles. A pesar de un acuerdo que prohibía la presencia de parejas en los ensayos, Yoko se presenta con frecuencia y hace sugerencias que desagradan a los demás miembros del grupo. Este comportamiento, junto a tensiones acumuladas, diferencias creativas y conflictos financieros, lleva a Lennon a tomar una decisión drástica. En 1969 anuncia su salida de la banda para emprender su carrera como solista. En este nuevo capítulo lanza Imagine, una de sus composiciones más emblemáticas, que encapsula su deseo de un mundo mejor y en paz. Aunque más tarde opta por alejarse de la música para dedicarse a la crianza de su hijo, la pasión por el arte y su anhelo de promover un cambio positivo lo inspiran a regresar. En 1980, el anuncio de su vuelta a la música es celebrado por fanáticos alrededor del mundo y rápidamente acapara la atención de los medios. El 8 de diciembre de 1980, Lennon concede la última entrevista de su vida. En ella reflexiona sobre el papel del artista, afirmando que su misión es expresar lo que todos sentimos. Ese es el trabajo de un artista, y mi labor concluirá cuando yo muera. Su profunda devoción a su arte y su anhelo de seguir viviendo son evidentes. Sin embargo, unas pocas horas después de esta conversación, el legado de paz que había cultivado durante años es devastado en un instante. Todo sucede cuando un fanático perturbado, David Chapman, decide acabar con la vida de uno de los músicos más influyentes de la historia. A pesar de haberlo admirado, su admiración se transforma en odio. Meses antes, Chapman se había preparado meticulosamente para llevar a cabo su plan. Adquirió un revólver .38 y un abrigo grande para ocultarlo. En su habitación practicaba los movimientos necesarios mientras luchaba contra voces que resonaban en su mente. También compró un disco de Lennon y un libro titulado El guardián entre el centeno. La fatídica noche, David Chapman ve a Lennon y Yoko llegar en una limusina blanca. En el breve trayecto hacia la entrada, Chapman desenfunda su arma y dispara varias veces, dejando a Lennon gravemente herido. La seguridad del lugar reacciona de inmediato y logra apresar al atacante, mientras que Lennon es llevado de urgencia al Hospital Roosevelt. Una vez en el hospital, los médicos actúan rápidamente, cortando la ropa de Lennon para atenderlo adecuadamente. Le colocan una vía intravenosa y realizan maniobras de reanimación, pero la situación es crítica. Mientras luchan por salvar su vida, descubren su cartera y al ver su identificación, se quedan atónitos al darse cuenta de que están tratando con el legendario John Lennon. Esa noche, la estación de policía de Nueva York se encuentra en medio del caos tras el trágico suceso. La confusión reina, y aunque los oficiales intentan mantener la calma, la información comienza a filtrarse, y pronto los medios de comunicación cubren en tiempo real el estado de salud del ex-Beatle. Sin embargo, después de 45 minutos de intensas maniobras de reanimación, los esfuerzos no logran revertir la situación. John Lennon no logra sobrevivir. En una primera conferencia de prensa, el jefe de detectives muestra signos de nerviosismo ante la gravedad del anuncio que está a punto de realizar. John Lennon, ex integrante de The Beatles, ha sido asesinado. Hasta el momento, solo hay un sospechoso, David Chapman, quien ha sido arrestado sin ofrecer resistencia. Los periodistas bombardean al jefe de policía con preguntas, pero, debido a la inmediatez de los eventos, lo único confirmado es que a Lennon le han quitado la vida. Surge la pregunta, ¿por qué un fanático asesinaría a su ídolo? Algo parece no encajar, y la investigación ya ha comenzado para descubrir las razones detrás de este acto. Mientras tanto, el mundo entero está en estado de shock. John Lennon contaba con solo 40 años al momento de su muerte. 6 meses después del homicidio, Chapman se prepara para comparecer ante el tribunal. Su abogado ha definido una estrategia clara de defensa: demostrar que su cliente sufre problemas mentales para evitar una condena en prisión.
Sin embargo, la fiscalía no muestra clemencia. Argumenta que las acciones de Chapman son evidentes. Esperó la llegada de la policía para ser arrestado, lo que interpretan como una clara intención de cometer un crimen y buscar atención. Durante el juicio, Chapman revela su obsesión por el libro El guardián entre el centeno, afirmando que se identifica profundamente con el protagonista. Aunque varios psiquiatras testifican sobre los problemas mentales de Chapman, al final, el juez emite una sentencia contundente. El asesino es condenado a cadena perpetua por el asesinato de John Lennon. El trágico desenlace de esta historia ha dado lugar a dos teorías sobre el motivo detrás del asesinato. Primera teoría. Se sabe que John Lennon fue un ferviente activista pacifista y una voz influyente en contra de la guerra, especialmente durante el conflicto en Vietnam. Sus opiniones, que resonaban con muchos, amenazaban la narrativa del gobierno estadounidense, que buscaba justificación para el conflicto bélico. La crítica abierta de Lennon al gobierno y su rechazo a la guerra desató un creciente descontento entre la población, especialmente entre aquellos que ya sufrían las consecuencias de la guerra. Las manifestaciones y el rechazo a la guerra se intensificaron, y Lennon se convirtió en un símbolo de la resistencia. Este activismo chocaba directamente con lo que Colin Powell, ex jefe del Estado Mayor, había descrito como las 4 condiciones que el gobierno debía cumplir para emprender una guerra. La opinión pública se estaba volviendo cada vez más hostil hacia el conflicto, lo que pudo haber motivado a ciertos sectores a considerar el asesinato de Lennon como un medio para silenciar su mensaje de paz, enviando un claro aviso a futuros activistas sobre los riesgos de desafiar al gobierno. Segunda teoría. Esta perspectiva se centra en el estado mental de Chapman y su fanatismo hacia Lennon. Durante el juicio se presentaron grabaciones del interrogatorio posterior al asesinato, en las que Chapman habla de su obsesión por el guardián entre el centeno. Se identificaba tanto con el protagonista, Holden Caulfield, que empezó a ver en Lennon un reflejo de la falsedad de la sociedad. Aunque había sido un admirador de los Beatles, con el tiempo, la vida ostentosa de Lennon le pareció incompatible con su mensaje de paz y amor. Para Chapman, Lennon se convirtió en el epítome de la hipocresía. Además, es importante considerar que Chapman había luchado con problemas de salud mental durante gran parte de su vida, incluyendo depresión y delirios. En el momento del asesinato estaba bajo tratamiento psiquiátrico y medicación, aunque esto no justifica sus acciones. El 8 de diciembre de 1980, el mundo no solo perdió a un ícono musical, sino también a un ferviente defensor de la paz y el amor. Agradezco tu atención al escuchar esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Gracias.